Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En un video anterior habíamos visto acerca de los números complejos, habíamos explicado de dónde provenían, cómo se hacía el pasaje de rectangular a polar y viceversa, y también cómo se hacían determinadas operaciones con los números complejos. Pero quedaba pendiente el tema de para qué nos pueden servir en la electricidad, cómo se aplican estos números complejos. Y yo les había dicho que para la resolución de circuitos de corriente alterna era una valiosa herramienta matemática. Bien, ahora vamos a analizar los diferentes diagramas de los circuitos de corriente alterna utilizando números complejos. Y vamos a empezar por un diagrama de impedancias. Como ustedes pueden ver, tenemos en la imagen un diagrama de impedancias donde hemos representado la resistencia en el eje de abscisas. Hemos representado la reactancia inductiva en el eje de ordenadas, en la parte positiva del eje de ordenadas, y hemos representado la reactancia capacitiva en la parte negativa del mismo eje. Recuerden que en los números complejos el eje de abscisas era el eje real y el eje de ordenadas era el eje imaginario. Por lo tanto, nosotros podemos representar una resistencia como un número real y una reactancia como un número imaginario. Si es una reactancia inductiva, será un número imaginario positivo, y si es una reactancia capacitiva, será un número imaginario negativo. Para resolver este diagrama, para encontrar la resultante, comenzaremos por hacer la diferencia de estos dos vectores que están a 180 grados. O sea que vamos a tener por aquí XLJ menos XCJ nos va a dar una resultante. En el supuesto caso de que predomine la reactancia inductiva, la resultante será positiva, y si predominara la reactancia capacitiva, la resultante sería negativa. Luego tenemos R, que queda como estaba, y a través de nuestro viejo y querido método del paralelogramo, hallamos la resultante, que va a ser la impedancia Z, es decir, la impedancia va a ser la suma vectorial de la resistencia más la reactancia. Este vector Z forma con el ángulo, con el eje real, un ángulo al que denominamos phi y al que llamamos ángulo de desfasaje. Entonces, la resistencia la podemos representar con un número real. Ese número real pasado a polar va a ser ese mismo número con ángulo cero. ¿Por qué? Porque se encuentra en el eje real, que es el que tomamos como referencia. Por lo tanto, el ángulo que forma R con su propio eje es cero. Así que toda resistencia expresada en forma polar será el módulo, el valor de la misma resistencia, y el ángulo cero, siempre cero. A su vez, una reactancia inductiva se puede expresar como XLJ en forma rectangular, y en forma polar se puede expresar como XL ángulo 90. Vean ustedes que XL estaba posicionada por acá, y el ángulo que forma este eje imaginario con el eje real es de 90 grados. Por lo tanto, es XLJ, se puede expresar como XL ángulo 90 grados positivo. A su vez, la reactancia capacitiva, que es menos XCJ, aquí falta un signo negativo, menos XCJ, es igual a XC ángulo menos 90. Fíjense dónde está ubicada la reactancia capacitiva. Es menos XCJ, reitero, aquí faltó el signo, menos XCJ, formando un ángulo de menos 90 con el eje real. Vean que el módulo siempre va a ser positivo y lo que va a indicar el signo de ese módulo es el ángulo. En este caso, menos 90 nos indica que el vector está ubicado en la parte negativa del eje imaginario. Y si queremos determinar la impedancia de este circuito, es la suma de la resistencia más la resultante de la reactancia. O sea, Z es igual R, resistencia, más XLJ menos XCJ. Fíjense cómo se suma todo como si estuviéramos en un circuito de corriente continua. Como si los desfasajes no existieran. ¿Por qué? Porque los desfasajes ya están incluidos en los números complejos, los cuales tienen parte real, parte imaginaria, los cuales tienen un módulo y un ángulo que ya nos están indicando el desfasaje. Por lo tanto, a la hora de aplicar complejos en un circuito de corriente alterna, lo vamos a encarar como si fuera un circuito de corriente continua. Y esta es, creo yo, la principal ventaja de aplicar números complejos en un circuito de corriente alterna.
Entonces ponemos R más XLJ menos XJ. Evidentemente estas reactancias se van a restar. Nos va a quedar un número expresado en rectangular con una parte real y una parte imaginaria. Y si lo pasamos a polar, ese número nos va a dar como módulo la impedancia Z, con su correspondiente ángulo φ. Ese es el análisis del diagrama de impedancias con números complejos. Si ustedes han hecho previamente el análisis del mismo diagrama pero con trigonometría y teorema de Pitágoras, creo que estamos de acuerdo en que utilizando los números complejos todo se simplifica. Vamos a ver ahora cómo se pueden representar con números complejos las impedancias en un circuito de corriente alterna. Un ejemplo numérico que siempre ayuda. Una resistencia de 10 ohms, solamente una resistencia de 10 ohms, será un número real. O sea, será el número 10 ohms, número real, no tiene parte imaginaria, y pasado a polar será 10 ángulo 0. 10 porque es el valor de la resistencia y ángulo 0 porque, como vimos recién, la resistencia se ubica en el eje real. Por lo tanto, con dicho eje, el ángulo que forma es igual a 0. O sea que una resistencia siempre la vamos a representar con un número real. Y pasado a polar va a ser, el módulo va a ser ese número real y el ángulo va a ser 0 grados. Segundo caso, reactancia inductiva. Una bobina que tiene un valor de 8 ohmios, esa reactancia inductiva. La podemos representar como un número imaginario igual a 8J ohmios. Recuerden, la reactancia inductiva se representa en la parte positiva del eje imaginario. Y esto pasado a polar va a ser 8 ángulo 90. 8, que es el valor de la reactancia, es el módulo, y el ángulo es 90 porque la reactancia inductiva se ubica en la parte positiva del ángulo imaginario, que forma 90 grados con el eje real, que es el eje de referencia. Si fuese una reactancia capacitiva, por ejemplo, de 6 ohmios, XC, esto lo puedo expresar como un número imaginario negativo, ¿se acuerdan? Porque la reactancia capacitiva se ubica en la parte negativa del eje imaginario, o sea que sería menos 6J ohmios. Y esto pasado a polar no es otra cosa que el mismo número con ángulo menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque la parte negativa del eje imaginario forma un ángulo de menos 90 grados con el eje real, que es el que se toma como referencia. Si ustedes quieren hacer el pasaje con calculadora, lo pueden realizar. Por ejemplo, en el caso de la resistencia, la parte imaginaria ponen 0, y en el caso de las reactancias, la parte real ponen 0. Y les va a dar exactamente el mismo resultado. Pero es mucho más directo y rápido hacerlo así, lo cual lo llevamos a cabo mediante el simple razonamiento y viendo dónde están ubicadas cada una de estas magnitudes en el eje real y en el eje imaginario. Vamos a poner ahora un ejemplo donde tenemos un circuito con resistencia y reactancia inductiva, un circuito tipo RL, donde la resistencia vale 4 ohm y la reactancia inductiva vale 8J ohm. Si esto lo expresamos con números complejos en forma rectangular, esto es 4 más 8J ohm. La parte real, que es la resistencia, y la parte imaginaria es la reactancia inductiva, con signo positivo. Esto sí, como tiene parte real y parte imaginaria, lo pasamos a polar con la calculadora científica y nos da módulo 8,94, ángulo 63,43 grados. Ese es el resultado de la impedancia expresada en forma rectangular y en forma polar. El valor en sí de la impedancia es este módulo. Ese es el valor de la impedancia Z. O sea que la resistencia vale 4, la reactancia inductiva vale 8 ohm y la impedancia Z vale 8,94 ohm. Los ángulos nos dan una idea de dónde están ubicados esos vectores en el plano cartesiano. Siguiente ejemplo, circuito RC, resistencia y capacitor. La resistencia vale 6 ohmios y la reactancia capacitiva menos 3J ohmios. Esto lo podemos expresar en forma rectangular como 6 menos 3J ohmios, y pasado a polar nos da 6,71, ángulo menos 26,56. Este símbolo de grados tendría que estar acá, porque esto es un número, este es el módulo nada más. Este es el módulo
y estos son los grados, ¿sí? El ángulo. Como es una reactancia inductiva, como es una reactancia capacitiva, nos va a dar con signo negativo. Siguiente ejemplo. Un circuito RLC serie 12, 10 y menos 5J. Entonces escribimos esto en forma rectangular como 12 más 10J menos 5J. La resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esto pasado a polar, primero hacemos la suma vectorial. 12 y acá 10J menos 5J es igual a 5J, o sea que este número, si hacemos reducción de términos semejantes, nos queda 12 más 5J. Y ahora sí, pasado a polar, es 13 ángulo 22,62 grados. Como pueden ver, es muy fácil hallar la impedancia en un circuito de corriente alterna aplicando números complejos. Vamos ahora al diagrama de tensiones. Se toma como referencia la intensidad. Este diagrama es válido para un circuito serie de corriente alterna. Entonces tomamos como referencia la intensidad y la caída de tensión en la resistencia va a estar en fase con la intensidad. La caída de tensión en la bobina va a quedar 90 grados en adelanto con respecto a la intensidad, o lo que es igual, la intensidad va a quedar 90 grados en atraso con respecto a la tensión en la bobina. La caída de tensión en el capacitor va a estar 90 grados en atraso con respecto a la intensidad, o lo que es igual, la intensidad va a estar 90 grados en adelanto con respecto a la tensión en el capacitor. Vamos a hallar la resultante, restamos estos dos vectores. En el supuesto caso de que B sub L sea mayor que B sub C, el vector va a dar con signo positivo, de lo contrario dará con signo negativo. B sub R queda donde está. Hacemos el viejo y querido método del paralelogramo y obtenemos la tensión total. Entonces vean ustedes cómo representamos las caídas de tensión y la tensión total con números complejos. BR es un número real porque se encuentra en el eje real. Así que pasado a polar es BR ángulo cero. Recuerden que un número real es ese mismo número con ángulo cero si lo pasamos a polar. VLJ, caída de tensión en la bobina. Esto está expresado en forma rectangular, es un número imaginario positivo. Y expresado en forma polar sería VL con un ángulo de 90 grados, ya que VLJ está en el eje imaginario en la parte positiva, o sea, a 90 grados del eje real, que es la referencia. Menos VCJ es la caída de tensión en el capacitor, representada con un número imaginario negativo. Aquí la tenemos, aquí se ubica. Forma un ángulo de menos 90 con el eje real, por lo tanto el argumento es menos 90 grados. Si sumamos estas caídas en forma binómica, en forma rectangular, tenemos VR más VLJ menos VCJ. Evidentemente aquí tenemos que hacer la resta de las partes imaginarias para reducir términos semejantes. Y esto pasado a polar nos va a quedar VT ángulo phi, que va a ser este ángulo que está acá, el ángulo de desfasaje, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a tener el valor de la tensión total, es decir, lo que mediría un multímetro, si midiéramos la tensión total. A su vez, estos son los valores de la caída de tensión en la resistencia, si la midiéramos con un instrumento. Los módulos siempre son los valores medidos en la práctica, VL, VC, estos serían los valores medidos con un voltímetro o con un multímetro. Y esta sería la tensión total. Y este es el ángulo de desfasaje del circuito, ¿sí? Es este mismo ángulo que está acá, phi. Es decir, el ángulo de desfasaje entre la tensión total y la intensidad. ¿Bien? Como en este caso hemos supuesto que predomina la bobina, nos queda la intensidad en atraso con respecto a V total. Si estuviera prevaleciendo el capacitor, sería exactamente a la inversa. Nos quedaría la tensión en atraso con respecto a la intensidad, o lo que es igual, la intensidad en adelanto con respecto a la tensión.
Analicemos ahora el diagrama de potencias con los números complejos. Vamos a tener en el eje real la potencia activa. La potencia activa. La cual, si la representamos en forma polar, como buen número real que es, el módulo va a ser igual a dicho número y el ángulo va a ser igual a 0, porque forma ángulo 0 con el eje real, que es el eje de referencia. P, ángulo 0 grado, esa es la potencia activa. La potencia reactiva capacitiva la representamos hacia arriba en forma aquí, de manera que forma un ángulo de más 90 con el eje de P, y la inductiva la representamos en la parte negativa del eje imaginario, de manera que forma un ángulo de menos 90 grados con el eje real. Por lo tanto, la potencia reactiva inductiva es menos QLJ, vean acá, menos QLJ, por lo tanto pasado a polar sería QL, sería el módulo, y menos 90 sería el ángulo, ¿verdad? Fíjese dónde está ubicada. Está ubicada a menos 90 grados del eje real, que siempre es nuestra referencia. A su vez, la potencia reactiva capacitiva sería QCJ, si la expresamos como un número imaginario, y pasado a polar es QC con ángulo 90, porque está ubicada a 90 grados del eje real, perdón. Del eje real. S, potencia aparente, es la suma de la activa más la reactiva. Entonces sería P más QCJ menos QLJ. Acá tendríamos que restar QCJ menos QLJ para determinar la parte imaginaria. Y si lo pasamos a polar, el módulo sería S, o sea, la aparente es el módulo, y el ángulo sería un determinado ángulo φ, que es el ángulo de desfasaje del circuito, que aparece en todos los diagramas el mismo ángulo, ¿sí? Fíjense que esto es tan sencillo como que una vez que hallamos la potencia aparente en forma rectangular, la parte real es la potencia activa, la parte imaginaria es la potencia reactiva, y el módulo de ese número complejo pasado a polar es la potencia aparente. Vamos a analizar ahora el diagrama de intensidades de corriente, el cual lo podemos aplicar a un circuito paralelo o a un circuito serie paralelo. En un circuito serie no hay diagrama de intensidades porque la intensidad es una sola, así como en un circuito paralelo no hay diagrama de tensiones por la misma razón. Entonces aquí tenemos en paralelo una resistencia, una bobina y un capacitor. Por un lado tenemos la intensidad que proviene del generador o de la fuente, como ustedes quieran, I total. Al llegar a este nodo, I total se va a dividir en tres caminos. Por un lado, una parte de esa corriente se va por la resistencia, a la que llamamos I sub R. Otra corriente I sub L pasa por la bobina. Y una corriente I sub C va a pasar por el capacitor. Así que tenemos tres intensidades, una por cada rama del circuito. Luego tenemos las impedancias, R1 y única, XLJ para la reactancia inductiva y menos XCJ para la reactancia capacitiva. Representamos las corrientes en el diagrama. I sub R en fase con la tensión. Vean ustedes que para el diagrama de intensidades se toma como referencia la tensión, así como para el diagrama de tensiones se tomaba como referencia la intensidad. La intensidad en el capacitor está 90 grados adelantada con respecto a la tensión y la intensidad en la bobina está 90 grados atrasada con respecto a la tensión. Hacemos la resta de estos dos vectores. I sub CJ menos I sub LJ. En el caso de que predomine el capacitor, nos quedaría como en el diagrama, y si predominara la bobina, nos quedaría negativo este vector. Luego tenemos I sub R, que la dejamos quietita como estaba porque no tenemos con quién sumarla ni restarla. Luego aplicamos el viejo y querido método del paralelogramo, determinando así la intensidad total. El vector de la intensidad total forma un ángulo φ con la tensión. En este caso I total queda en adelanto porque predomina la reactancia capacitiva. Si predominase la reactancia inductiva quedaría en atraso. Bien.
¿Cómo representamos estas corrientes con números complejos? Bueno, I sub R, como todo lo referente a la parte resistiva, es un número real. Se ubica aquí, en el eje real. Así que el módulo va a ser la propia I sub R y el ángulo va a ser 0 por estar ubicada en el eje real. Menos I sub LJ, podemos escribir la corriente en la bobina como un número imaginario negativo, ya que está en atraso con respecto a la tensión. Y si la queremos pasar a polar, será I sub L ángulo menos 90. Observen dónde está ubicada. El ángulo que forma con el eje real es de menos 90. Y el módulo siempre, siempre, siempre va a ser positivo. Nunca el módulo va a ser negativo. El ángulo, en cambio, sí puede ser negativo, pero el módulo no. ICJ es la intensidad en el capacitor, que se representa con un número imaginario, y pasada a polar es I sub C ángulo 90, porque fíjense ustedes que la intensidad en el capacitor está a más 90 grados con respecto al eje real, que es el que se toma como referencia, ¿verdad? Si queremos hallar la intensidad total, aplicamos la ley de Kirchhoff de corrientes y decimos que la intensidad total es igual a la suma de IR más IL más IC, expresado en números complejos, IR más ICJ menos ILJ. Esto pasado a polar nos va a dar como módulo la intensidad total, o sea que el módulo sería lo que realmente estaríamos midiendo con un amperímetro, intensidad total, con un ángulo phi, que es este angulito de acá, el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente. Vamos a realizar ahora el análisis del diagrama de intensidades de corriente para un circuito serie paralelo, aplicando números complejos. Nosotros podemos tener circuitos serie paralelo, también llamados circuitos mixtos, de diversas formas, digamos, según cómo interconectemos las impedancias. En este caso puntual, nosotros elegimos este circuito de dos ramales. Uno de estos ramales está formado por una resistencia R1 y una reactancia inductiva XLJ. Y el otro ramal por otra resistencia R2 y una reactancia capacitiva menos XCJ. En cuanto a las intensidades, tenemos una intensidad total, que es la que proviene de la fuente, que al llegar a este nodo se divide en I1 por aquí e I2 por acá. Vamos a hacer ahora la representación fasorial. I1 es una corriente de carácter inductivo. ¿Por qué? Porque tenemos una bobina aquí en esta rama, XLJ. Entonces, I1 va a estar en atraso, un ángulo φ1 con respecto a la tensión. Aquí. Este ángulo sería negativo, ¿verdad? Un ángulo en atraso con respecto a la tensión. Aquí. I2, como tiene un capacitor, va a estar en adelanto con respecto a la tensión. Un ángulo φ también, vamos a poner φ2. Entonces acá tenemos I2 en adelanto con respecto a la tensión. Y estos son los ángulos de desfasaje. φ1 y φ2, que son los ángulos que forman las corrientes, con la tensión, que es lo que tomamos como referencia, tanto en el circuito paralelo como en el circuito serie paralelo. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a descomponer estas corrientes en sus componentes activa y reactiva. La componente activa de I1 es la proyección de I1 sobre el eje real. Le vamos a llamar I1X, porque está en el eje de las X. Y la componente reactiva de I1 es la proyección de I1 sobre el eje imaginario. Le vamos a poner menos I1 y J, la Y es porque está en el eje de la Y. Y vamos a hacer también las proyecciones de I sub 2.
La proyección de I sub 2 sobre el eje de las X es I2X, se le llama componente activa. Y la proyección de I2 sobre el eje de las Y es I2IJ, un número imaginario, se le llama componente reactiva. Entonces, ¿cómo podemos expresar I1 con números complejos? Bueno, acá lo tenemos. I1 va a ser, vamos a subrayar algunas cositas, cambio la herramienta, ahora sí. I1 va a ser la parte real de I1, que es I1X, menos la parte imaginaria, I1YJ. Y esto pasado a polar nos va a dar un módulo I1, que este valor sería el que estaríamos midiendo con un amperímetro, si lo conectáramos en la rama 1. Con su correspondiente argumento, el ángulo menos Φ1. Observen ustedes, esta es la intensidad de la que estamos haciendo referencia. La intensidad 2 la representamos con números complejos. La parte real de la intensidad 2 es I2X y la parte imaginaria es I2YJ. Acá están, mire. I2X e I2YJ. Eso pasado a polar nos va a dar un número I2, que sería el valor real de la corriente, o sea, lo que estaríamos midiendo en caso de conectar un amperímetro en la rama 2, con su correspondiente ángulo positivo Φ2. Aquí está el vector I2. Y si ahora queremos hallar la intensidad total, aplicamos la ley de nodos o ley de intensidades de Kirchhoff y hacemos la suma de ambas intensidades. Y total será, vamos a sumar las partes reales, I1X más I2X, las partes imaginarias, menos 1YJ más I2YJ, o sea, menos I1YJ más I2YJ. Una vez que hacemos la suma, nos va a quedar un número complejo expresado en forma rectangular. Si lo pasamos a polar, entonces nos va a dar un módulo, que vendría a ser el valor que mediría un amperímetro conectado aquí en serie con la fuente, con un ángulo Φ total. Entonces fíjense cómo nos queda el diagrama. Sumamos las partes activas, los números reales por un lado, las partes reactivas, los números imaginarios por otro lado. Eso da lugar a I total, con su correspondiente ángulo Φ total, que es el ángulo que forma esa corriente con el eje de la tensión. Bueno, como ustedes habrán visto, aquí nosotros podemos sumar corrientes como si estuviéramos en un circuito de corriente alterna, es decir, de corriente continua, olvidando, haciendo a un lado los desfasajes, porque los desfasajes ya están comprendidos en los números complejos. Si esto lo fuésemos a resolver aplicando trigonometría, sería mucho más complejo. Así que en realidad, como decía nuestro amigo, el ingeniero Rafael Bombelli, que según dicen fue quien creó los números complejos, estos números lo único que tienen de complejo es el nombre, ya que en realidad son una herramienta matemática que nos va a facilitar muchísimo la resolución de circuitos de corriente alterna. Bueno, esto es un contenido netamente teórico para que ustedes comprendan toda la operativa que realizamos para resolver los circuitos. ¿Por qué representamos con un número complejo? ¿Por qué la parte imaginaria es negativa? ¿Por qué es positiva? Etcétera, etcétera. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.